día tengan todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y continuando con la materia, el día de hoy comenzaremos la cápsula número 7, donde hablaremos acerca de los métodos de inducción y deducción, así como las nociones sobre la teoría del conocimiento. Para iniciar con este tema, voy a compartir las diapositivas. ¿Ok? Comprender estos dos temas es crucial. ¿Por qué? Porque no hay una investigación sin una lógica y no hay un método si no hay un fundamento epistemológico que lo sustente. En esta sesión nos permitirá entender por qué la investigación es, ante todo, un ejercicio riguroso de la razón. Nuestra ruta comienza con una clara diferenciación entre los dos grandes métodos de razonamiento, que es la inducción, la que nos permite generar ideas, y la deducción, que nos permite probarla. Exploraremos cómo estos dos se integran en el método científico tradicional. Luego realizaremos una inversión concisa en lo que es la epistemología, la disciplina filosófica que se encarga de estudiar los límites, la validez del conocimiento, presentando sus problemas centrales y las corrientes que han definido la ciencia moderna. Verán que la distinción entre el método cualitativo y uno cuantitativo, que discutimos previamente en las cápsulas 5 y 6, tiene su raíz directa en la preferencia por el razonamiento inductivo o deductivo. Entonces, estos serán los temas que abordaremos en esta cápsula número 7. Ok. La lógica como base. La ciencia no opera por una intuición o casualidad, requiere de un sistema de razonamiento para poder conectar hechos y construir teorías. Los métodos de razonamiento son fundamentales para la formulación de hipótesis, la estructuración de la evidencia y la validación de las conclusiones. Entonces, antes de pasar a estos conceptos de los métodos y los tipos de investigación, reiteraremos entonces la importancia de la lógica. Todo proyecto de investigación es en esencia un argumento extendido. Este argumento debe de ser un argumento válido, es decir, que sea lógicamente impecable, y sólido, quiere decir que esté basado en la evidencia que hay. Entonces el científico o el investigador va a utilizar este razonamiento para pasar de la observación de un fenómeno en específico a ahora sí una formulación de leyes generales o para aplicar esa ley general a casos particulares. Entonces aquí en la inducción y la deducción son simplemente las dos direcciones posibles que se tienen en este viaje o en este momento de la investigación. Entonces, el método deductivo es el método lógico por excelencia de las matemáticas, de las ciencias formales, y es central en el método científico para la validación. Su fuerza reside en que si las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones deben de ser verdaderas. Es un proceso de inferencia que va de lo universal a lo específico. Un ejemplo puede ser, si la ley de gravedad es una premisa universal, podemos deducir que si hay un marcador suelto, pues este caerá al suelo en ese momento y en ese lugar. Entonces, en investigación se usa la deducción para poder generar hipótesis de trabajo a partir de una teoría establecida. La teoría es nuestra premisa general y la hipótesis es la consecuencia particular que debe ocurrir si la teoría es correcta. Por lo tanto, la deducción se utiliza primariamente en la prueba y en la verificación. Entonces, este razonamiento deductivo parte de una o más premisas, leyes universales o leyes generales, que primero son aceptadas como verdaderas para poder llegar a una conclusión que sí o sí se necesita que sea verdadera sobre un caso en particular. Ahora, ¿cuál es la estructura que debe de tener el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo tiene que tener una premisa mayor, que es la premisa general, una premisa menor, que es la premisa particular, y una conclusión específica. La conclusión no aporta nuevo conocimiento, solo implicita la información contenida ya en las premisas. Entonces, la estructura clásica de la deducción es este silogismo, ya que la clave aquí es en que el razonamiento deductivo es analítico.
La conclusión es una certeza lógica que ya estaba implícita en las premisas, es decir, es ese proceso deductivo que no genera conocimiento radicalmente nuevo sobre la realidad, ya que su valor es garantizar la validez formal del argumento. En las ciencias fácticas, si la conclusión deductiva es falsa, sabemos entonces que esta teoría o ley, que vendría siendo nuestra premisa mayor, debería de ser revisada, lo que constituye la base de pues de que está errónea en este caso. Entonces aquí puse un ejemplo. Entonces la premisa mayor o la premisa general será que todos los metales se dilatan con el calor. La premisa menor o particular, ya estamos hablando de que el cobre es un metal. Entonces la conclusión es de que el cobre se dilata con el calor. Ahora, en cuanto al método inductivo, es el método lógico esencial para el descubrimiento y para la exploración. Es el proceso que permite a las ciencias fácticas avanzar. Se basa en la acumulación de evidencia. Observamos que el hierro se dilata, el plomo se dilata, el oro se dilata, y de ahí inferimos que todos los metales se dilatan con el calor, lo que vendría siendo pues, el caso contrario al método deductivo. Este salto lógico es lo que genera un nuevo conocimiento, pero tiene un riesgo inherente. A diferencia del método deductivo, la conclusión inductiva no es necesariamente verdadera, solamente es probable. No podemos estar seguros que hemos observado todos los casos posibles. Entonces la inducción siempre está abierta a ser refutada, pero solamente cuando hay un contraejemplo. Entonces, en el caso del método inductivo, este parte de la observación de casos o hechos particulares, hechos específicos, para de estos hechos específicos pasar a conclusiones, principios o leyes generales. Entonces, la función que tiene el método inductivo es la función del descubrimiento y la generación de nuevas teorías. ¿Cuál es la estructura de este razonamiento inductivo? En este hay caso uno, caso 2 o diferentes casos, no hay un número específico, que son casos específicos y una conclusión general. Entonces ahí el ejemplo es, si hay un cisne observado es blanco y el siguiente cisne observado es blanco, entonces el otro cisne en el estanque es blanco, en la conclusión es que todos los cisnes son blancos. Si bien la conclusión aporta nuevo conocimiento, es un conocimiento provisional y sujeto a refutación, ya que pues no sabemos exactamente si todos los cisnes del mundo son blancos, pero simplemente da que todos los que se han observado en ese momento lo son, y por ello se puede llegar a esa conclusión. Pero no es una conclusión como en el caso deductivo, que puede ser una conclusión ya más real. En el inductivo es una conclusión que está sujeta a refutación, está sujeta pues a un análisis. Entonces, el valor de la inducción para la investigación es incalculable, ya que es la base de la investigación cualitativa y de la generación de hipótesis en la investigación cuantitativa. Sin embargo, su limitación es conocida como el problema de la inducción, es que no hay un número de observaciones particulares que garanticen la verdad para una conclusión universal. Un solo cisne negro ya refutaría por completo la existencia de esa conclusión general o conclusión universal. Por eso es que el investigador debe de ser consciente de que el conocimiento que es generado mediante el método inductivo es solamente una afirmación de probabilidad o una posible teoría emergente, que luego debe de ser sometida a un riguroso proceso deductivo para que ahora sí se pueda llegar a una verificación. El método hipotético deductivo. El método científico no es puramente inductivo ni deductivo, sino que es una integración constante y cíclica de ambos. En cuanto al método inductivo, está esta observación de un fenómeno y la formulación de una hipótesis, que es la generación, y en la deductiva es la derivación de consecuencias observables a partir de esta hipótesis, por lo cual en la verificación ya hay una confrontación empírica. Entonces, en el método hipotético deductivo, es el modelo predominante en las ciencias fácticas, ya que reconoce que el proceso de investigación es cíclico. Empieza por el método inductivo, que es el de la observación, que lleva a esta generación de hipótesis, pero esa hipótesis debe de ser probada o refutada mediante el método deductivo. Si mi hipótesis es cierta, entonces debo observar, ahora sí, mediante la experimentación. Finalmente, la verificación decide si el ciclo se detiene o si se debe devolver la inducción para poder reformular nuevamente lo que es la hipótesis.
En la inducción y sus enfoques. En el método cualitativo, privilegian la inducción para poder permitir que la teoría emerja de los datos, mientras que en los métodos cuantitativos privilegian la deducción para poder probar hipótesis que ya están preestablecidas y derivadas de teorías ya existentes. Entonces, aquí vemos cómo se aplica estos métodos cuando un investigador cualitativo realiza, por ejemplo, una entrevista, está haciendo el método inductivo, es decir, que está buscando estos patrones para las categorías que emerjan de lo que dicen los participantes para de esta forma poder construir teorías, pero no se llega como tal a lo que es una hipótesis rígida. Por otra parte, cuando el investigador está haciendo pues un tipo de investigación cuantitativa, puede llegar a un laboratorio con una hipótesis que ya está formulada, que está derivada deductivamente de una teoría, y su trabajo sería someterla a prueba mediante la estadística. El método de razonamiento utilizado es el principal factor que define el diseño pues, de esta investigación. ¿Cuáles son las limitaciones que se tienen del razonamiento? En la inductiva está el generalizar a partir de una muestra insuficiente o una muestra que sea sesgada. Y en la deductiva, partir de premisas falsas o inválidas, por lo que el rigor metodológico es el que se va a encargar de salvaguardar contra la debilidad inherente de ambos tipos de razonamiento. Entonces aquí la lógica es una herramienta poderosa, pero no es infalible si se usa incorrectamente. El error más común en cuanto a la inducción es llevar a cabo esta generalización apresurada, es decir, inferir una ley universal a partir de la observación de uno o dos casos particulares. Pero en el método deductivo puede ser lógicamente impecable, pero se pueden llevar a conclusiones falsas si se parte de una teoría errónea. Entonces la conclusión deductiva pues también tiene que llevar a estos límites, estos razonamientos, por lo que el método científico es en esencia un conjunto de reglas que van a ayudar a usar la inducción y la deducción de manera responsable. ¿Cómo? Pues minimizando el error y maximizando que haya una verosimilitud de la verdad. En cuanto a las teorías del conocimiento, la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, el origen, la posibilidad, los límites y la validez del conocimiento, especialmente el conocimiento científico. La investigación científica se basa en supuestos epistemológicos, incluso cuando estos no son explícitos. Entonces, estamos hablando del plano filosófico que se encarga de sustentar toda la metodología. En la disciplina de la epistemología es una disciplina que tiene preguntas como ¿cómo sabemos que lo que creemos saber? No se trata de qué cosas conocemos, sino de cómo es posible que se lleve este conocimiento y qué es lo que lo hace válido. Por lo tanto, un investigador debe de tener estas nociones sobre cómo usar las decisiones, qué métodos usar, qué datos son los correctos, cómo interpretar los resultados. Y esto va a depender fundamentalmente de la naturaleza de la realidad y de cómo podemos acceder a este conocimiento o a este razonamiento. Pero como todo, ¿cuáles son los problemas que tiene la epistemología? En esta tiene la posibilidad. Es posible un conocimiento objetivo y absoluto. Aquí puede llevar a cabo el escepticismo versus un dogmatismo. El origen, el conocimiento nace de la experiencia, es decir, del empirismo o de la razón. Hay un racionalismo. La esencia, el objeto determina el sujeto o el sujeto es quien construye el objeto. O el criterio de verdad, que hace que una afirmación sea verdadera. Entonces, la epistemología se ha encargado de debatir estos problemas durante siglos. El problema del origen es clave, si hay un origen empírico, racionalista. Hoy la ciencia moderna adopta una posición crítica que se encarga de combinar pues ambas verdades. El problema de la esencia nos lleva al debate sobre los métodos cuantitativos y cualitativos, ya que el realismo, que vendría siendo el método cuantitativo, cree en la existencia objetiva externa que podemos medir, mientras que el idealismo, el método cualitativo, sostiene que la realidad es una construcción mental y social y por lo tanto el sujeto influye en el objeto de estudio. Ahora, en cuanto al positivismo y el racionalismo crítico, el positivismo es solo el conocimiento derivado de la experiencia empírica, verificado mediante el método científico, es válido. Busca leyes universales, objetivas e inmutables, y es la base filosófica del método cuantitativo.
El racionalismo crítico acepta que la razón es el motor, pero la verdad nunca se alcanza, solamente se refuta al error. El estructuralismo y el interpretativismo. El estructuralismo busca la estructura subyacente, las reglas o sistemas que organizan la realidad social, el lenguaje, el pensamiento humano, mientras que el interpretativismo rechaza la medición objetiva y busca la comprensión y el significado de estas acciones humanas en un contexto, es decir, es la base filosófica de este método cualitativo. ¿Cuál es la relevancia de la epistemología? Esta proporciona criterios para evaluar la validez de la evidencia científica, para demandar la ciencia de la pseudociencia y para justificar el método elegido ante la comunidad científica. El conocimiento de la teoría del, el conocimiento de la teoría del conocimiento es lo que distingue al científico de un simple técnico de datos. Entonces, si no hay nociones en cuanto a la epistemología, el investigador está trabajando pues a ciegas, ya que esto nos sirve o nos da este mapa para poder navegar la controversia, para poder entender por qué dos estudios usan métodos diferentes, llegan a conclusiones diferentes, nos permite ser críticos no solamente de los datos de otros, sino de cómo nos ayuda a justificar, por ejemplo, por qué los resultados de un estudio, cuando se hace mediante una investigación cualitativa, nos puede ser evaluado bajo los mismos criterios de validez estadística que si se llevara a cabo una investigación de tipo cuantitativa. Entonces, la ciencia se establece como un ciclo virtuoso que integra la inducción para la generación creativa de nuevas hipótesis a partir de la observación de lo particular, con la deducción para la prueba rigurosa de estas hipótesis contra este cuerpo teórico y evidencia empírica. Este ciclo operativo, materializado en el método hipotético deductivo, está sustentado por la epistemología, la cual nos obliga a justificar el origen, la validez y los límites de nuestros conocimientos. La elección metodológica es, por tanto, una elección lógica y una postura filosófica sobre la naturaleza de la realidad. El investigador debe de ser consciente de las asunciones realistas o interpretativas que definan la validez de sus conclusiones. El dominio de los métodos de razonamiento y la conciencia epistemológica son garantía de rigor en el proceso de investigación y la principal defensa contra el dogma. Entonces, la epistemología nos proporciona los criterios para la demarcación entre ciencia y la pseudociencia y es la herramienta crítica que permite al científico moderno evaluar y justificar su método ante la comunidad, por lo que el investigador debe de ser un pensador integral, capaz de inducir ideas, deducir consecuencias y por ende justificar cada paso de su proceso. Esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 7. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.